Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. En los comienzos de la web, la verdad es que todo era un caos. El código era un desastre. Pero justo de esa necesidad de poner orden, nació una solución súper elegante. Esta es la historia del patrón Modelo Vista Plantilla, o MVT, una arquitectura que nació del pragmatismo más puro. Para que entendamos bien la importancia del MVT, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los años 90. La web era como el lejano oeste. El código era literalmente una sopa de espaguetis. O sea, SQL, lógica de negocio y HTML, todo mezclado en un solo archivo. Funcionaba a duras penas. Se podía mantener, era una auténtica pesadilla. Y bueno, este era el problema central que los patrones de arquitectura intentaban resolver. Hacer un cambio, por más chiquito que fuera, se sentía como una cirugía a corazón abierto en un sistema súper frágil. Los desarrolladores sabían que tenía que haber una forma mejor de hacer las cosas. El gran desafío se podía resumir en un principio clave: la separación de responsabilidades. ¿Cómo se hace para que la lógica de la base de datos no se termine enredando con el código que ve el usuario? ¿Cómo logramos que un sistema pueda crecer sin romperse a cada paso? La respuesta estaba clara: había que separar las cosas. Pero, ojo, antes de llegar al MVT, tenemos que hablar de su ancestro, el patrón que de alguna forma lo inspiró todo, el famoso modelo vista controlador, o MVC. Y es que el MVC no nació en la web, para nada. Nació en el legendario Xerox PARC a finales de los 70s. Su propósito original era manejar la complejidad de las interfaces gráficas en aplicaciones de escritorio, un mundo pero muy distinto al ciclo de petición y respuesta de la web. Su creador, Trev Ringskaug, lo explicó perfecto. El objetivo era darles a los usuarios el poder de manipular y ver datos de muchas formas distintas. Era una solución súper elegante para un problema de esa época. Lo más importante del MVC clásico es que funcionaba como un sistema vivo. El modelo le avisaba directamente a la vista cuando había cambios, casi como si fuera una suscripción a noticias. Y mientras tanto, el controlador se encargaba de las acciones del usuario. Era una solución perfecta para aplicaciones de escritorio, pero la verdad es que no encajaba del todo con la dinámica de la web. Y eso nos lleva al verdadero lugar donde nació el MVT. No fue en un laboratorio de investigación para nada, sino en el calor de la batalla bajo la presión del mundo real. Una sala de redacción. Vámonos a Kansas por allá del 2003. Un equipo de desarrolladores, entre ellos Adrian Halavati y Simon Willison, tenía que construir aplicaciones web bastante complejas con fechas de entrega de noticiero, o sea, para ayer. Necesitaban velocidad y claridad. Y así, de esa necesidad, nació Django, y con él su propia forma de ver la separación de responsabilidades. Y la llamaron Modelo Vista Plantilla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque los nombres no son lo que parecen si los comparamos con su ancestro. En el MVT de Django, la vista en realidad se comporta como el controlador del MVC, o sea, maneja la lógica. Y la plantilla es la que hace el papel de la vista del MVC, encargándose solo de cómo se ven las cosas. Fue un cambio de nombres a propósito, para que reflejara mejor cómo funciona la web. A ver, para que quede súper claro, usemos una analogía genial, un restaurante. En ambos patrones, el modelo es el chef, el que tiene los datos. Pero en el MVC clásico, el controlador es el mesero, y la vista es como un crítico de comida que observa directamente al chef. En cambio, en el MVT de Django, la vista es como el gerente del restaurante. Recibe el pedido, le dice al chef qué cocinar y después usa una receta, que es la plantilla, para preparar la presentación final. ¿Se dan cuenta? Es un flujo mucho más directo y lineal. Entonces, ya con las piezas definidas, veamos cómo se organiza toda esta danza. ¿Qué pasa exactamente cuando llega una petición a una aplicación que usa el patrón MVT? Pues es una coreografía de 5 pasos. Todo arranca cuando la petición llega al despachador de URLs, que la manda a la vista correcta. La vista, que actúa como nuestro gerente, pide los datos al modelo, nuestro chef. Una vez que el modelo le da los datos, la vista usa la receta, o sea, la plantilla, para darles formato. Y finalmente, la página ya terminada se envía de vuelta al usuario como una respuesta HTTP. Simple, ¿no? Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué este patrón, que se pensó hace casi 2 décadas, sigue siendo tan relevante hoy? Bueno, la respuesta está en su filosofía, en lo que hay detrás.
Se basa en principios de diseño súper sólidos. Impulsa la idea de no repetirse, donde la lógica se escribe una sola vez y se reutiliza. Y promueve dos ideas clave: el acoplamiento débil, que significa que las piezas no dependen demasiado entre sí, y la cohesión fuerte, que es cuando cada componente se enfoca en hacer una sola cosa pero la hace muy bien. Es básicamente la receta perfecta para un código limpio y fácil de mantener. Como dijo uno de los co-creadores de Django, Jacob Kaplan-Moss, esta separación tan limpia de responsabilidades es una de las razones por las que Django permite cumplir con fechas de entrega tan ajustadas. El pragmatismo lo lleva en el ADN. El viaje de este patrón es fascinante. Empezó en el 79 con el MVC para escritorios. Luego, en 2003, la idea se adaptó para la web, en esa sala de redacción de Kansas, y de ahí nació Django, que se hizo público en 2005. Pero la historia no termina ahí. En la década de 2010, el patrón demostró ser increíblemente flexible. Al principio, la plantilla lo que hacía era generar una página HTML completa. Pero hoy en día, las aplicaciones modernas muchas veces no necesitan HTML, sino datos puros en formato JSON para hablar con otras aplicaciones. Y aquí es donde entra en juego el serializador. Cumple la misma función que la plantilla, pero en lugar de crear una página web, lo que hace es renderizar los datos en un formato como JSON. La herramienta cambió, pero la filosofía de separar la presentación de los datos sigue ahí, intacta. Y esto nos lleva a la reflexión final. Conocer el MVT no se trata nada más de memorizar sus partes, se trata de entender por qué nació, por la necesidad de tener claridad en medio del caos. Es la diferencia entre ser un constructor que solo sigue un plano y ser un arquitecto que entiende los principios que hay detrás de ese plano. Y al final del día, esa comprensión del por qué es lo que separa a un buen desarrollador de uno verdaderamente excepcional. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?